Dios les bendiga, hermanos, en esta hermosa tarde. Damos gracias a Dios por su grande amor y su misericordia que nos permite llegar hasta esta hora con el fin y el propósito de escudriñar su palabra, de sacar un mensaje, ya sea de aliento, de exhortación, de ánimo, pero todo lo que sale de la palabra de Dios es verdadero. Amén. Y es el propósito, el deseo de mi corazón de que sea iluminado con la palabra y usted también sea instruido con la palabra, porque la palabra es la que nos estructura, la palabra es la que nos da vida, nos da aliento, y esto es la palabra de Dios. Y ese es el propósito divino, ¿verdad? Y el propósito de un servidor, de que podamos escudriñar un poquito de la palabra de Dios en este corto tiempo, amén, para edificación de nuestras almas, para servir a Dios con más libertad, con más conocimiento, conociendo el carácter de Dios, las peticiones de Dios, qué quiere Dios de nosotros, qué es lo que Dios nos pide en su palabra. Son tantas cosas, pero hoy de todo la grandeza queremos ver un poquito. Y si este poquito logramos entenderlo y lo ponemos por obra, será una tremenda bendición. Amén. No porque yo lo digo, sino es la palabra de Dios. Vamos a hacer una oración antes de comenzar. Que sea Dios iluminándonos, que sea Dios alumbrándonos con su sabiduría, ¿verdad? Solamente nosotros ponemos la buena voluntad, porque ahí Dios donde trabaja en la voluntad del hombre. Amén. Vamos a orar. Bendito Padre, en esta hora, en este momento, Dios del cielo, levanto mi voz, oh Dios, en oración, pidiéndote, Padre mío, a favor de tu pueblo, a favor de tu iglesia, a favor, oh Dios, de los que nos estamos conectando, y a favor mío también, oh Dios, porque quiero entender y comprender tu palabra, y que mis hermanos, hermanas, oh Dios, amigos, todos los que se conectan, podamos entender tu palabra santa, tu palabra hermosa, tu palabra gloriosa, y este poquito que podamos entender, oh Dios, sea como el grano de mostaza en nuestras vidas. Ilumínanos, Padre, te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén. Bueno, hemos orado. Antes de todo, quiero mandarles un saludo a cada uno de ustedes, mis hermanos en Cristo, hermanas, jóvenes, niños, ¿verdad? Les amamos, les apreciamos en el amor de Dios. Hoy más que nunca, ¿verdad? Sentimos la gracia y la misericordia de Dios, porque a través de las cosas, a través de los sucesos, a través de la naturaleza, como dice la palabra de Dios, que los cielos, ¿verdad? El firmamento anuncia la grandeza de Dios, lo vemos y ha sido bueno, ha sido maravilloso y misericordioso, amén, y vale la pena seguirle. Le amamos, le apreciamos con el amor de Cristo, ¿verdad? Y seguimos orando por cada uno de mis hermanos, hermanas que han pasado por momentos difíciles, pero que, ¿verdad? Ya van saliendo fuera del túnel y Dios les empieza a librar, porque Dios nunca nos deja. Vamos a ir a la palabra de Dios. Traiga su Biblia y la vamos a abrir en Primera de Timoteo 1:15. Vamos a escudriñar un poquito de este verso. Ay, perdón. Aleluya. Me tomé un café y me relajó todo. Amén. Así que estamos tranquilos porque Dios ha sido maravilloso. Vamos a escudriñar la palabra de Dios y de aquí estaremos trayendo el mensaje. Primera de Timoteo, capítulo 1, verso 15. Dice así la palabra de Dios. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Amén. De aquí empezaremos lo que Dios tiene para nosotros. El propósito divino
de nuestro Dios es salvar a esta humanidad, ¿verdad? Como dice en el libro de San Juan, que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el propósito divino del Dios invisible de enviar a Cristo Jesús visible, ¿verdad? Para demostrarnos su amor, su bondad, su misericordia, porque Dios tenía un propósito con la humanidad. Por eso dice en San Juan 3, 17, que Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Ese es el plan divino de Dios. Su ministerio que él desenvolvió mientras anduvo en esta vida, ¿verdad? Fue un ministerio de perdón, de reconciliación. Y desde antes que Cristo naciese o que llegase a dar a florecer su ministerio, hubo otro hombre llamado Juan, ¿verdad? Que él venía preparando el camino del Señor. Él sí hablaba directamente y decía: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Amén. Ese es el propósito divino de Dios, de que el hombre alcance salvación, alcance perdón, alcance que usted y yo vayamos a la vida eterna. Amén. Pero para ir a la vida eterna, para alcanzar la vida eterna, tenemos que morir. Hablando en lo físico, tenemos que morir porque esta carne ni sangre no entrará al reino de los cielos. Y entonces nosotros podemos entrar a la vida eterna. Hace unos días hablaba de quién ha creído, del libro de Isaías, ¿verdad? Al mensaje. Y en ese capítulo, en esos versos, dice sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová, sobre quién se ha manifestado la gloria de Dios, el poder de Dios. Como les decía, el propósito de Dios es llevarnos a la vida eterna. Pero antes de entrar a la vida eterna, Dios nos ha traído su palabra, nos ha traído sus promesas, nos ha traído sus misericordias, nos ha traído sus bondades, para que aquí en esta tierra disfrutemos, porque esa bondad, esa misericordia, ese poder, ¿verdad? Esa gracia nos van a dar fortaleza, nos van a dar fe, que vamos a creer en cosas que no vemos, probablemente ni a nuestra mente ha subido. La vida eterna. Amén. Por eso también, para alcanzar la vida eterna hay que morir. Para que el brazo de Jehová se manifieste, la gloria de Dios se manifieste en nuestras vidas, tenemos que morir. ¿A qué morir? Morir a nuestro yo, a nuestra vida pasada, a nuestra vida antigua, a nuestros viejos procederes, ¿verdad? Lo que aprendimos de papá, de mamá, de abuelito, todo, ¿verdad? Me refiero en cosas que, ¿verdad? Que hemos aprendido, pero que estorban a la fe. ¿Me entiende? Estorban a la fe. No estoy diciendo que todo se tiene que... si aprendió usted a poner un botón como le enseñó su abuelita, lo va a desechar. No, estoy hablando de las cosas que nos estorban, las actitudes, las costumbres que nos estorban para tener fe. Amén. Tenemos que despojarnos para poder disfrutar la vida eterna, o la gracia de Dios, o la bondad de Dios, o, ¿verdad? Como dice Isaías, sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová, sobre quién ha caído la gracia. Para poder disfrutar de eso tenemos que morir, ¿verdad? Porque no se puede estar vivo al pecado, vivo a la inmundicia, vivo, ¿verdad? A la mentira, al odio, y servir a Dios. Y esa es la grande realidad, ¿verdad? En mi humanidad, ahorita, por eso leí ese texto, en nuestra humanidad, como pastores, como líderes, sentimos que están ahí esos sentimientos y nos atormentan,
y oramos a Dios que los quite de mí, pero Dios nos dice, como le dijo a Pablo, bástate de mi gracia. Amén. Pero están ahí, pero todos somos llamados a morir a esos sentimientos, ¿verdad? Esas cosas que nos estorban. Odio, rencor, envidia, ¿verdad? Sospechas. Una persona sospechosa, una persona que se basa en la letra, en su conocimiento, porque le ha pasado, porque ha vivido, porque, ¿verdad?, le ha sucedido. Si sucedió, como dice Pablo, todo lo tiro como basura, porque es basura, ¿verdad? Y proseguir adelante, agarrados de la gracia y la misericordia de Dios. Pero cuando estamos viviendo esa vida, ¿verdad? Hablamos de Cristo, leemos la palabra, cantamos, decimos que nos gusta y todo, pero llevamos esa vida antigua, no hemos muerto, y como no hemos muerto, no disfrutamos la grandeza y las misericordias de Dios. Amén. Porque Dios en su propósito es manifestar su gracia, manifestar su bondad, manifestar su poder, manifestar su misericordia, que usted y yo sintamos su amor, que sintamos su paz, que sintamos esa seguridad de que Dios es real, de que Dios es verdadero, de que Dios existe, de que no hay duda, de que, ¿verdad?, somos seguidores de Dios porque sentimos su gracia. En los cielos nos lo declaran. Vemos en nuestros hijos, en nuestros nietos, en nuestra vida, Dios se manifiesta, ¿verdad? Cuando hemos muerto a una vida pasada. Cuando no, Dios se manifiesta por su gracia, pero no la vemos, no la vivimos, no la sentimos, porque todavía estamos en la vida pasada. Como siervos de Dios, amén. Y tenemos que llevar el propósito divino de Dios, ¿verdad? Los ministros, los líderes, los predicadores, los pastores tienen que seguir las pisadas de Jesús. ¿A qué me refiero? Las pisadas de ser bondadoso, de ser misericordioso, de ser compasivo, de tener misericordia. Y yo digo, si un pastor no goza de las bondades, de las misericordias, ¿verdad? Siempre he dicho, no de la misericordia que Dios envía, porque Dios le da de comer a todo mundo, buenos y malos. Pero me refiero a esa misericordia que le llamamos el favor de Dios. Ese favor de Dios que se manifiesta. Es necesario que un ministro, es necesario que un predicador, es necesario que un líder tenga ¿verdad?, ese don de Dios. Que el favor de Dios, ¿verdad?, no es que sea un don, pero que la misericordia de Dios, y si es un don, gloria a Dios, que sienta, ¿verdad?, la mano, la ayuda de Dios, donde hay puertas cerradas que Dios abre, ¿verdad? Ese líder, ese pastor, ese predicador está consciente de las grandezas de Dios, de que Dios se manifiesta en su vida. Cuando este predicador, este ministro, este pastor siente lo que es de Dios, es misericordioso. Y es misericordioso con sus hermanos en Cristo, con los hermanos de la iglesia, misericordioso con sus hijos, misericordioso con su familia. ¿Por qué? Porque ha sentido la misericordia de Dios, sabe dónde está parado, ¿verdad? Tiene misericordia, porque en nuestro caminar hay personas que ¿verdad?, nos hacen volar las tapas de la cabeza. En otras palabras, nos hacen sacar de quicio de nuestra cordura. Amén. Pero cuando tenemos, ¿verdad?, conocimiento de Dios, sabemos a qué Dios nos ha llamado, tenemos que ser bondadosos, amables. Y no nomás estoy hablando, porque hay veces que hay pastores que son amables nada más con la congregación, pero son implacables y malvados con sus hijos, con sus mujeres, ¿verdad?
las maltratan, las humillan, las pisotean ¿verdad? Y ahorita estamos usando la máscara por el COVID, pero este tipo de ministros ya la vienen usando desde cuándo, porque, ¿verdad? Cuando van a la iglesia se quitan la máscara y se ponen, ¿verdad? Su equipo de oveja. Cuando salen se ponen su ropón de lobos, porque no conocen del amor de Dios, no saben de la misericordia de Dios, no se ha manifestado el vaso de Dios. Todos somos llamados a recibir de la grandeza de Dios, del poder de Dios, de la bondad de Dios. Todos, pastores, ministros, líderes, ujieres, todos los que nos achicamos a Dios. Dios no tiene su amor, su misericordia comedida. Él quiere derramarlo. Por eso dice en la palabra que un corazón constrito y humillado no lo desprecia. Ahí Dios derrama su bondad y su misericordia. ¿Cuál es el propósito de que Dios lo derrame? Esa bondad, esa misericordia, para que seamos misericordiosos. Amén. ¿Verdad? Dice que juicio sin misericordia se le dará a aquel que no hace misericordia. Pero esa es otra cosa. Estoy hablando de cómo Jesús he approached a la gente, a la congregación, a los desconocidos, cómo Jesús los recibió, cómo Jesús los trató. Amén. Hay un ejemplo muy bonito que dice que le trajeron una mujer porque ya la sentencia, los líderes religiosos la habían citado, ya la habían declarado que iba a morir porque lo habían encontrado en el acto del adulterio. En el Evangelio según San Juan, capítulo 8, verso 4 en adelante, encuentra ese relato. Traían piedras y venían jóvenes y adultos y sacerdotes y hasta el que, ¿verdad?, no tenía velo en ese entierro, venía también porque iba a aplicar juicio. Pero lo traen a Jesús. Pero Jesús dice estas palabras, ¿verdad? El que esté libre de pecado, arroje la primera piedra. Dice la palabra que su corazón, su sentimiento, su pensamiento empezó a derrarguir la palabra, porque cuando Dios habla, las rocas se parten, los pensamientos se disciernen. Y estas personas, se abrió su memoria y se prendió su computadora y todos los males que habían hecho también eran dignos de ser apedreados. Pero cuando fueron acusados por su conciencia, todos se fueron. Amén. Pero las palabras que le dijo Jesús a esta mujer, le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Ahora, dejamos ese espacio abierto. Cuando llama a Mateo, ¿verdad?, hijo de Leví, ¿verdad?, a Leví, hijo de Alfeo. Cuando llama a Leví, hijo de Alfeo, dice que va a la casa de él y sirven banquete, ¿verdad? Y vienen los publicanos, los rateros, todos los que cobraban impuestos, y los escribas y los fariseos no les gusta. ¿Sabe por qué no les gusta? Porque la sociedad religiosa se cree que es más santa. Se cree que tiene un estatus social más alto. Amén. Los escribas y los fariseos no se juntaban, no comían con la gente del pueblo. Ellos comían nada más con los sacerdotes, con los rabís. Amén. Con los otros era gente vulgar, era gente del pueblo, no se podían contaminar. El hombre ha hecho esa diferencia, pero cuando Jesús vino, rompió esa barrera y nos enseñó, amén, de tener misericordia. Zaqueo era un hombre que cobraba impuestos, robaba, extorsionaba, pero dice el Señor Jesús, ¿verdad?, que era un hijo de Abraham. Dentro de su corazón, Zaqueo tenía fe de que un día iba a salir de ese mundo de ratero, de ese mundo oscuro, porque en la porción bíblica
Mira, de Lucas 7:37, lo dice. El Señor Jesús dice que es un hijo de Abraham. Pero el mundo religioso no lo aceptaba. Cuando Jesús perdonó a esta mujer, cuando Jesús permite que la mujer le rompa el alabastro de perfume, de nardo puro, ¿verdad? Y le toque los pies. Dijeron los judíos, este hombre, si fuera profeta, sabría qué tipo de mujer es esta, es una pecadora. Pero Jesús permitió que esa mujer la tocase para darnos entender, darnos la confianza, expresarnos su misericordia, de que aunque seamos pecadores, aunque seamos faltos, podemos llegar a sus pies, lo podemos tocar, podemos agarrar de sus misericordias, podemos alcanzar de su gracia. Pero en la mujer encontrada el adulterio, la mujer que le rompió el alabastro de perfume, de nardo puro, Zaqueo, que era un ratero, Jesús convivió no porque era de la calaña de ellos, sino es porque tenía misericordia, es porque tenía amor, sentía misericordia, tuvo compasión de su estado y les permitió acercarse, les permitió que se allegaran. Pero él no era como ellos. Él era sin manchas y sigue siendo sin mancha y sin pecado. Hoy en día le seguimos adorando como un Dios santo, un Dios limpio, un Dios puro, un Dios misericordioso que ama al pecador, pero aborrece el pecado. Ama al pecador, pero aborrece el pecado. ¿Verdad? Ahora voy a entrar a lo que leí. Timoteo dice, amén, dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Él no está diciendo, porque Timoteo, la carta, ¿verdad? Timoteo es un ministro, soldado fiel de Pablo, instruido, ¿verdad?, de la escuela de Pablo. Pero a lo que está diciendo, no está diciendo porque él es un pecador, de que es un ministro que vive en pecado. Se está refiriendo a su vida pasada, se está refiriendo a su humanidad. Porque aunque seamos ministros, nuestra humanidad está siempre presta para enfocarse en el pecado. Damos gracias a Dios por la gracia y la misericordia de Dios, de que nos detiene, de que nos da fortaleza, de que nos da de su poder, de su gracia, para poder controlar estas emociones. Pero no, Timoteo no es de que él era ministro y vivía en pecado. Amén. No, él era santo, en la santidad del hombre. Él conocía los requisitos de lo que tenía que poseer un ministro para administrar las cosas de Dios. Él lo dice de esta manera para darnos confianza, para darnos esperanza, para podernos acercarnos a Dios. ¿Verdad? El ministro tiene que ser amable, el ministro tiene que ser bondadoso, el ministro tiene que ser misericordioso, el ministro tiene que ser piadoso, ¿verdad? Y dar confianza a las almas perdidas, al que pecó, al que falló, al que fornicó, al que adulteró. Pero en ninguna manera eso le da autoridad para que peque, fornique, para poder entender que es una fornicación o que es un adulterio. No, somos llamados a la santidad, pero también somos llamados a tener misericordia. Amén. Cuando el ministro es compasivo, ¿verdad?, y se pone casi a tu nivel, no es porque esté a tu nivel, sino el ministro tiene que seguir las pisadas de Dios,
pero dentro de nuestro conocimiento, de nuestra estructura evangélica, de nuestra estructura de Dios, somos llamados a ser santos, somos llamados a agradar a Dios, somos llamados a refrenarnos al pecado, somos llamados, ¿verdad?, a hacer luz en este mundo lleno de tinieblas. Aleluya. Porque ¿qué ministro, ¿verdad? ¿Qué ministro, qué pastor, qué predicador es aceptado viviendo una vida de desorden? Amén. Viviendo una vida de desorden. Y en mi persona, hay veces que he sido bondadoso. Tengo misericordia cuando una persona cae. Tengo misericordia cuando una persona falla. Soy humano, ¿verdad? Sé lo que es fallarle a Dios. Pero eso no quiere decir de que esté cayendo y me esté metiendo y otra vez que, ¿verdad? Si viene alguien y me dice, no, pastor, fíjese que pues no puedo dejar el vino. Le voy a dar confianza. Le voy a tener misericordia. Pero eso no quiere decir de que yo también me voy a ir y decir, pero yo también me pongo mis borracheras, así que, y Dios, el domingo lo siento, y tú vente así. No, eso es imposible. Dios nos dice que nos alejemos. Dice que cuando miramos la copa que rojea, dice, no lo codicies, porque después va a venir el ay. Y Dios condena a los borrachos, los pone en el mismo nivel que los fornicarios, que los adúlteros, ¿verdad? Que los afeminados. En esa línea, en esa categoría vienen los borrachos. Pero como pastor, no puedo decirle, te vas a ir al infierno, ¿verdad? Sabes que eso le desagrada a Dios. Tenemos que darle confianza. Una cosa es tener misericordia y otra cosa es vivir, ¿verdad? No se puede. El ministro de Dios tiene que ser, ¿verdad?, un hombre que se esfuerce a agradar a Dios. Timoteo lo dice, de lo cual yo soy el primero. Pero no está diciendo, yo soy el primer pecador, nunca me he podido levantar, siempre estoy... No. ¿Verdad? Timoteo es un siervo de Dios. Simplemente en esta expresión nos está dando confianza, ¿verdad? Nos está expresando, comienza a hablar de la bondad de la palabra de Dios. Dice, porque palabra fiel y digna de ser recibida, es digna de ser aceptada la palabra de Dios, de que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, amén, de los cuales yo soy el primero. No está diciendo de que yo estoy todavía metido en el pecado. No, el ministro Timoteo sabía de cómo debía ser un ministro. Primera de Timoteo 3:2 dice, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer. Amén. O sea que el predicador, el pastor, nomás tenga una. Y no se está refiriendo en su casa. Se está refiriendo que en tu mente y en tu corazón, nomás, ¿verdad?, tu esposa sea la reina. Pero por el Señor Jesús dijo, ¿verdad?, hablando del adulterio, dijo, si tú ves una mujer y la codicias y le mandas textos y ella te contesta, ¿verdad?, y ya empiezan a testear y empiezan a cocorear, ¿verdad?, y ya empieza a entrar a tu corazón y la empiezas a codiciar, dice, ya fornicaste, ya adulteraste. Y el ministro no tiene que sacar, ¿verdad? Somos humanos, pero cuando vienen esos pensamientos fuera en el nombre de Jesús, porque solamente hay una que debe vivir en nuestra vida, una la que debe ser nuestra esposa como ministros, como siervos de Dios. Y si tú y yo, ¿verdad?, si el ministro, el pastor, ¿verdad?, el líder no se pone esa disciplina, no entra en la disciplina de Dios, ¿quién lo va a hacer? Por eso hoy en día todos hacen y deshacen. Pero hay un Dios que es tardo para la ira y grande en misericordia. Amén. Pueden hacer y deshacer, pero está la palabra de Dios. Y del hermano, ¿y no se dan cuenta de la palabra? Sí, se dan cuenta.
pero se les hace difícil morir, se les hace difícil someterse, es más fácil, ¿verdad? Y mucha gente los sigue, y mucha gente los aprecia, y mucha gente va detrás de ellos, porque dicen, bueno, si es de mi calaña, pues me va a entender. Pero el ministro, ¿verdad? Dice que tiene que ser marido de una sola mujer, sobrio, que esté bien sobrio de su mente, prudente, decoroso en la manera de hablar, en la manera de portarse, hospedador, amable, ¿verdad? Apto para enseñar, no dado al vino, ¿verdad? Que no ande de borracho, que ¿verdad? El sábado se pegó una borrachera y llegó el domingo, ¿verdad? Allá al púlpito y ¿usted seguiría un líder así? ¿Usted tendría un pastor así? ¿Me aceptaría usted? ¿Verdad que no? Porque todos queremos un buen médico que nos atienda, ¿verdad? Que no nos robe, que nos detecte la enfermedad, nos ayude. Queremos un buen abogado que nos defienda. ¿Por qué no vamos a querer un buen pastor que ame a Dios, que se someta a Dios, que la gloria de Dios esté con él, que nos predique la palabra de Dios, que sea ejemplo para nosotros para servir a Dios? Pero se imagina si el viernes y sábado le entramos a las cervezas y el domingo estoy ahí. Si yo llego a hacer eso, ¿conoceré a Dios? No, no conozco a Dios. Lo que estoy ahí porque tengo un deseo de vanagloria. Y vamos a seguir adelante. Dice, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, no codicioso de ganancias deshonestas. Y esto está para los hermanos que tienen negocio. Amén. Sean justos. No hay un cliente que quieran sacarlo del mes. No de ganancias. Misericordiosos. Ahí entra cuando uno es misericordioso, uno tiene misericordia. Y cuando tú tienes misericordia, Dios te abre puertas. Y esa actitud tiene que tener el ministro. Amable, apacible, no avaro. Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Amén. Que gobierne bien su casa. En otras palabras, que sea un líder. Que el ministro sea un líder, ¿verdad? No sea una foto en la casa. No sea un títere en la casa. No que lo gobiernen, sino que él gobierne con amor, con paciencia, con bondad. Enseñe a esa familia, a esa mujer, a esos hijos, los enseñe de cómo debe amar a Dios. No a gritos, no con cinto, no con amenazas, no con machismo, sino con el amor de Dios. Gobierne con rectitud su hogar. Aleluya. Que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Cuando un hombre de Dios se sujeta a Dios, por muy malos que sean tus hijos, Dios tendrá misericordia. Amén. Porque los hijos aprenden no de lo que nosotros decimos, sino lo que de nosotros hacemos. Y cuando un hombre o una mujer le sirven a Dios, amén, y la gracia de Dios se manifiesta en ellos y se apartan de la inmundicia para servir a Dios, ¿verdad? No para ser halagados de los hombres, sino ser vistos por Dios. Tus hijos ven, tus hijos saben que si eres falso o eres verdadero. Tus hijos te conocen. Amén. Por eso, y cuando un hombre es recto, ¿verdad? Se esfuerza por agradar a Dios, no tiene ni que empujar a tus hijos. Solitos. Tu esposa solita, ¿verdad? Entra. Porque gobiernas con equidad, gobiernas con amor. Y si gobiernas a tu casa, dice la palabra de Dios, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia? Pero aquí está la controversia. Hay hombres y mujeres, ministros, evangelistas, predicadores, pastores, que no gobiernan su casa, la tienen como, ¿verdad? Dice en el pueblo, deshecha, desordenado. Una mujer desordenada, el mismo predicador o pastor desordenado, hijos desordenados, todo un desorden. Y llegan a la iglesia y quieren poner orden.
Decía don Ramoncito, vamos ahí. No se puede, ¿verdad? Pero, ¿cómo viene el orden? El orden comienza por usted, por mí, por el líder. Ordenar su vida, sus pensamientos, su sobriedad, su conocimiento, su actitud. Comienza a ordenar y comienza a amar a Dios en sus negocios, empieza en sus tratos, a ser bondadoso, misericordioso. Dios empieza a manifestar en su vida. Sus hijos comienzan a ver de que usted es un hombre de misericordia, es un hombre de bondad, es un hombre de Dios. Su esposa lo comienza a ver. Cuando usted se enoja, prefiere mejor llorar o callarse, pero no ofende. Es difícil, pero permite que Dios obre en su vida. Su esposa, sus hijos comienzan a servir a Dios como usted le sirve. Amén. Si Dios le sirvemos a Dios con máscara, pues detrás de nosotros vienen un montón de enmascaraditos. Amén. Pablo instruyó a Timoteo. Timoteo sabía quién era un ministro, cuáles eran las cualidades. Cuando él dice hablando de los pecadores, el cual yo soy el primero, él lo dice para darnos confianza cuando lea la palabra de Dios. El hermano Timoteo también cometió pecados, hablando de su vida pasada, ¿verdad? Un pecado es muy diferente a un error. En las cosas de Dios cometemos errores. Y si llegamos a cometer pecados, Dios perdona pecados. Amén. Pero no puede un ministro vivir en el pecado y administrar las cosas de Dios. Tito lo dice también en Tito 1:7, dice, porque es necesario que el obispo sea irreprensible, administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. Dueño, en otras palabras, el pastor, el ministro, que no te muevan. Dueño de sí mismo. Aleluya. Hay muchas cosas que nosotros, como líderes del hogar, tenemos que permitirle a Dios que trabaje en nuestras vidas. Amén. Tenemos que seguir las pisadas de Jesús. Tenemos que seguir el amor y la misericordia de Dios. En nuestra humanidad están esos sentimientos, somos humanos, pero debemos controlarlos y darle la honra y la gloria a Dios. El ministro debe ser amoroso, debe ser misericordioso, debe ser bondadoso, debe ser compasivo. Amén. Tiene que ser amigable, pero apartado para la obra de Dios. Amén. Apartado, separado para la obra de Dios. Si Cristo no ha venido, nos estaremos viendo aquí el domingo a la misma hora. Les había yo dicho del servicio en la propiedad, ¿verdad? Pero por ciertos motivos que no hemos podido arreglar, ¿verdad? Yo creo que este domingo todavía estaremos aquí y ya el domingo les estaré dando información. Amén. Porque es algo muy, muy, muy delicado. Damos gracias a Dios de que ya vamos saliendo. Esta pandemia va sometiéndose bajo control, pero no podemos bajar la guardia. Mire, yo todavía hasta en mi casa uso mi mascarilla. ¿Por qué? Porque no podemos bajar la guardia. Salemos, ¿verdad? A lo necesario. Salgo a comprar el mandado, ¿verdad? Salgo a llevar a la pastora al médico, ¿verdad? Y tengo que cuidarme. Y gracias a Dios que en la iglesia pentecostal de Willowbrook estamos en cero, nadie se ha contaminado por el servicio. Porque el día que suceda eso, pues me echarán la culpa. Estamos organizándonos y ya les vamos a estar dando información. Amén. Yo sé que muchos tienen el deseo de volver a la iglesia,
pero ya vamos cerca, ténganos paciencia. Si Cristo no ha venido, nos estaremos viendo este domingo a través de este sistema, a través de este medio. Que la paz de Cristo esté con ustedes, con su familia. Les amo, les aprecio. Amén. Y lo que hemos recibido de la palabra es la palabra, no es mía, ¿verdad? Y todo lo que hablé, enseñé, también estoy ahí. Amén. Somos llamados a servir a Dios. Dios les bendiga. Amén, amén.